¿Eso te está dando miedo? Este me da un poco de terror, ¿eh? No, no hay señal. No, me quiero ir. No, volvemos para atrás, no, me quiero ir. La parte más importante, ¿cuánto salió, no? La historia de por qué vinimos a Budapest me parecen hermosos. No lo paro de decir, pero... Y como el video de New York Café, ¿por qué estamos yendo tan temprano, no? Sí, esta vez no hay una razón de por qué estamos yendo tan temprano. Simplemente nos confundimos porque... En este sí se podía reservar, cosa que en el otro no. Claro, entonces no importaba, no había haber filas ni nada. Sí, pasaba que a las 9 no había, a las 10 ya era un poco más tarde. Claro, ya, y a las 11 ya cierra el desayuno y empieza el almuerzo. Exacto. Entonces no había otra opción que a las 8:30. Pero nosotros, porque ahora estamos en octubre y no es Sí. temporada alta. Sí. Pero aquí no sabes, te tengo un tip que no te lo vas a imaginar. Si viste el video de New York Café, seguramente el tip ya lo sabes y hasta lo puedes deducir. Ahora después lo decimos. Después lo Después ponemos. lo Sí, sí, sí. Bueno, ahí ya estamos viendo el menú. Yo la verdad ya sé que me voy a pedir, pero Leis todavía no. Siempre le cuesta un poquito decir. Sí, decidir las cosas en el menú me cuesta un montón. Lo que sí estoy viendo ya, es inevitable compararlo con el New York Café, es que el menú es más acotado, se ve un poco más barato, Pero mejor se ve para mí. pero se ve más como Me gusta más. elaborado, ¿no? Sí. Bueno, para tomar siempre yo un café Anton Matcha, porque es así. Ya llegó mi matcha. Lo voy a probar. Muy bueno como siempre. Yo quiero saber si a alguien más que a mí le cuesta tanto elegir la comida. Me cuesta demasiado a mí. Terminé casi dirigiéndole yo porque no se decidía. Siempre me pasa lo mismo, veo el menú, hay tantas opciones y es como que entro en pánico y digo, bueno, no sé, lo que sea. Aparte a veces se pide algo que yo sé que no le gusta. O sea, yo me leo toda la carta muy rápido y cuando él me dice, me voy a pedir tal cosa, yo estoy pensando, no, eso es agridulce, no le gusta. No, eso tienes otra cosa, no le gusta. Y yo le digo, mirá que tiene algo que no te gusta, ¿eh? Y me dice, bueno, no, entonces no. Y- Y dice, ¿por qué no lo leíste? A ver, acaba de llegar la comida. Yo me pedí unas frutas, un omelette. Esto es comida típica húngara, se supone, para el desayuno. Hay unos quesos que no recuerdo el nombre, pero son muy raros. Así que como buen fan del y queso, como jamón y como salame y Sí. eso, ¿no? Y aparte unos huevos revueltos y un pancito para Lea. este café, a diferencia del New York Café, que obviamente si quieren ver la historia del New York Café, Sí. pueden visitar el otro video que subimos antes, Sí. de este. Este es más nuevo, este Sí. de 1913. Y también se ve que el estilo es totalmente diferente, ¿no? Tiene un arte un poco más árabe, por lo que Sí. comentaban. En su momento este lugar no se llamaba París y Café, sino se llamaba el Gran Almacén de París. Y como New York Café, que se llamaba New York Café por algo que conté en el otro video, este tiene en su nombre la palabra París porque lo hicieron así con el objetivo de dar como más glamour y llamar un poco más la atención y atraer más a la gente. Yo por acá lo mío estaba muy rico, muy rico. Ahora me lo voy a terminar, obvio. Y Lea también. Descubrió que tenía huevitos por adentro también. Ese huevo que parece de codorniz o algo así. Ah, es muy los chiquito. chiquititos, sí. ¿Y qué más encontraste por ahí? El queso este, que es normal, parece como el queso brie, Brie. pero este es el gran descubrimiento. Parece un queso de feta normal, pero No hey, un éxito, pero absoluto, mira, y es como duro. Ah, No. A ver, ¿lo puedo probar? Es una cosa que Te agradezco, gracias. es de otro planeta. Bueno, el ahí planeta de pruebo. los quesos. A ver. Es rico, rico, rico. No lo entiendo, pero es rico. Este café se fundó en 1913 y tuvo muchos cambios a lo largo de la historia, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, medio que se destruyó un poco, pero lo pudieron volver a construir porque como que las bases quedaron. Justo antes de que vuelva a ser un café, era una biblioteca, que supuestamente era una de las más lindas de Budapest. Volvió a reabrir en el 2019 como el Parisi Passage. Este es Parisi Passage en realidad. Sí. El pasaje Parisi. Acá estamos con José Luis. José Luis, venezolano viviendo en Budapest, ¿no? Sí, 11 meses ya exactamente aquí
en estos rincones de Budapest. ¿Contento? Sí, muy contento, de verdad que es un país muy cálido, la gente recibe muy bien a las personas de otros países. Sí. Por supuesto hablan inglés. Es importante, no solamente se usa el húngaro para poder hablar aquí. Y bueno, tiene muchas cosas interesantes que visitar este país, como lo que son el castillo de Buda, el Balaton, que es un lago muy gigante. Sí. Unos que entre otros, como cosas históricas, este lugar tiene como unos 40 años. La mayoría de los lugares aquí son reconstruidos después de la guerra. Sí. Como bares de ruinas, que son lugares donde anteriormente habían búnkeres. Entonces la mayoría de lo que hicieron fue para economizar. Agarraron esos lugares y los convirtieron en bares, otros en restaurantes, hoteles como este. Sí. Y bueno, uno de los lugares que le estaba recomendando a mis amigos, ya somos dos, es el Balaton, que es un lago muy gigante, que aquí lo llaman como la playa. Pero no es una playa, no tenemos aquí océano, solo es un lago muy gigante. Que comentabas que el agua es natural y es Sí. cálida. Tiene una parte, no toda, porque la otra es como un lago normal, de Sí. agua no natural, pero tiene una parte especial, que como verán aquí, es agua caliente Sí. y no saben por qué, solo sale debajo del agua. No tenemos volcanes aquí tampoco, pero solamente sale el agua caliente y ya. Bien, va a haber que ir a averiguar. Vamos Sí, a sí. ir. No, vayan. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Me contás el tip? El tip es el siguiente. Si venís en temporada alta y querés venir a este lugar y no hay reserva para desayunar, puede que se haga un poco más caro, ¿eh? Ya lo voy adelantando. Si vos dormís una noche en el hotel, porque este café también es un hotel, tenés acceso al desayuno. Y Sí. está incluido, eso es lo bueno. El tema es que las habitaciones son entre 450 euros la noche. Este es mucho más caro. Sí, el base es mucho más caro, así que me imagino que la posibilidad no es. Entre 450 euros la noche a 570. Ah, no hay más cara. No hay más caro. Tipo. Bueno, ok. El top, que es 570, Ok. que igual ya de por sí es tremendo precio, caro Sí. para una sola noche. Ok. No hay como mucha diferencia de No, no, es algo estandarizado. es ahí. Ay. 100 euros más, 100 euros menos. Ok. Así que ahí tenés el tip. Si venís Qué en bueno. agosto. Qué bueno, ¿será que lo usamos el tip? No, por algo estamos en octubre. Sin haber visto la cuenta todavía, que no es un dato menor, ¿cuál te gusta más? ¿New York Café o el Parisi? Si vos querés impresionarte por una arquitectura muy extravagante, es el New York Café, pero el servicio y la comida no es tan buena, es normal. O sea, es igual que en otro café, solo que le pones una linda arquitectura. Aunque hay que ver, porque la arquitectura acá está impresionante. Sí, o sea, a mí me súper impresiona esta, pero yo creo que a la gente en general le debe impresionar más Y sí, el otro por el simple hecho que está mucho más sobrecargado. O exacto. sea, este es un poco, no es minimalista ni ahí, pero en comparación es Sí. más minimalista. Sí. En mi opinión, 100% de este lugar me encantó mucho más. De hecho, me encantó muchísimo. Así que, en definitiva, si podés visitar los dos, yo diría que visites los dos, Sí. aunque es un presupuesto, pero si tenés que visitar uno solo, yo visitaría este. Yo también. Sí. Bye. Thank you so much. Have a nice day. La parte más importante, ¿cuánto salió, no? El total fue 24.681 florines húngaros, que esto se traduce en $66. Sí. ¿Es más caro el New York Café? No, más barato. Si bien gastamos más, es más barato. Porque comimos más cosas. Claro, 2 platos por persona y gastamos solo $6 más. Claro, que en realidad si hubiéramos pedido lo mismo, Hubiéramos nos gastado hubiera como- salido la mitad. Sí. Así que totalmente recomendado. Hoy tenemos muchos planes del lado de Buda. Vamos a ir ahora al castillo y después a 2 lugares más. Sí, Pero bueno, ya los vamos a decir después. Me encanta que como es otoño, no solo está verde, sino que hay colores más naranjitas, amarillitos. Me parece hermoso. Terminamos de cruzar el puente y encontramos este lugar que nos pareció muy lindo, así que queremos subir. Se supone que es el obispo San Gerardo y esta es la colina Gellert. tuvo un rol bastante importante porque ayudó con la cristianización en el siglo XI. Así que como si tuviéramos pocas escaleras para subir hoy, Vamos a sumar unas más. ahí sumamos un par más. Caminando hacia la colina Gellert. Mónica Geller, la de Friends. Con razón me suena. Pero esta es Gellert. ¿Estará inspirada en Friends? Empezó la subida y espero que sea leve. Ya me cansé. Mientras subimos las escaleras infinitas del día de hoy, que hay algo muy característico de Hungría en general, Sí. y sobre todo que es muy notorio acá en Budapest, Todavía no sé qué vas a decir, ¿eh? ¿no? No. Bueno, escúchame.
porque tiene mucho que ver con lo que estamos subiendo. Se le honra tributo. Sí. Se le honra tributo a esta montaña, a esta colina, Ah, sí. porque lo que tuvo Hungría es muchos tipos de diferentes culturas, ¿no? Ok. Y también religiones. Sí, yo te cansado. Por ejemplo, hubo iglesias que se transformaron en mezquitas, Ok. volvieron a ser iglesias Ok. y tuvo mucho cambio, no solamente cultural, sino que a nivel religión también. Ok. Uy, me cansé. Oh, sí. Nos vemos arriba. Por más que hagamos deporte todos los días, si hay algo a lo que uno nunca se acostumbra es a subir escaleras. Ay, sí, no puedo más. O sea, me está empezando a agarrar un calor y tengo 40 cosas puestas. Literalmente. No solamente llegamos a la altura, sino que lo pasamos. Sí. ¿Será que se puede ir al castillo desde acá arriba? Ojalá que sí. Este parque se llama The Power of Forgiveness, significa el poder del perdón, y dice que revoca a la frase de Nelson Mandela y representa el poder del perdón. ¿Será que es un lugar donde la gente viene a reflexionar? ¿Será que es un lugar donde vienen las parejas a perdonarse? De hecho, hay como unas esferas. Claro, eso es la representación del perdón, creo. Cada esfera es como un perdón. No sé. Las bolas del perdón. No son las bolas del dragón, sino que son las bolas del perdón. Qué lindos que están los colores, ¿viste? De verdad que es mi época favorita del año porque hace el frío perfecto y me encanta que los árboles tienen colores rojitos, amarillitos, verdecitos. Creo que me encantaría poder hacerlo en bici. Vi Sí. que hay una app para agarrar bicis tipo de la ciudad, pero intenté registrarme y no me llega el código a mi número de teléfono, así que igual de todos modos hay que tener cuidado cuando andamos en bici con Le. Yo soy un peligro en la bici. Ya nos lastimamos varias veces. Sí. En Bariloche, en Argentina, en la Patagonia, tuvimos un golpe bastante fuerte causado por mi culpa. Estamos bajando Con la bici eléctrica. con la bici eléctrica de Iba una bastante montaña. rápido. Íbamos como a 50 o 60, Sí. muy rápido yo diría. Y Le no se dio cuenta y pasó por el lado mío muy cerca, tan Sí, cerca me que distraje. me chocó. Primero me había distraído con un zorro muy lindo y después, nada, estaba en la parte del hotel del Yao Yao, para quienes lo conocen, el hotel más grande de la Patagonia. Y nada, pasé por el lado, Me atropellaste. Anto, toqué apenitas el manubrio y Y bueno, volamos, o sea, volamos los dos. Nos caímos, Leandro se rompió o sea, Leandro se dio vuelta, la bicicleta se le dio vuelta y le quedaron las rodillas en donde van las manos. El manubrio. Sí. Y yo me caí para el costado. pudo haber sido catastrófico, pero por suerte solamente fue un golpecito. Sí. Un golpezote. ¿Cómo empezaste? Porque que me acuerdo que llegamos al hotel, creo que pedimos al hotel hielo Puede y ser. tenías 2 bolsas con hielo en la rodilla. Y los hielos ahí metidos. Así que la bici por ahora está suspendida. Por acá todavía no desciframos bien a dónde tenemos que entrar, solo estamos caminando por los alrededores. Me parecen hermosos, no lo paro de decir, pero Sí, me parece hermoso todo. es un parque muy lindo. Hablando un poco sobre la historia de este castillo, hace muchos años acá vivían los reyes. Otra cosa importante es que durante la independencia de Hungría y también durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido, pero Ok. fue reconstruido. También un buen dato es que durante el siglo XV acá estaba la Biblioteca Corviniana, que fue una de las más importantes de Europa en ese momento. Acá, para pasear por el castillo y por los jardines, es totalmente gratuito, no hay que pagar entrada. Pero si quieres ir al Y eso es lo que museo, vamos a hacer. claro, pero si quieres ir al museo, a la galería o a la biblioteca, bueno, ahí sí ya hay que pagar, ¿no? ¿Lo vamos a hacer? No sé, veamos si vale la Le pena. damos la entrada. Leí que por abajo del castillo hay como unas cuevas y unos pasillos subterráneos que durante la Segunda Guerra Mundial se usó como refugio Ok, y como hospital, como para que no le afecte nada de lo que pasaba por arriba, estaba como escondido. sí. Y deben estar muy buenos, la verdad. Muy Y si se puede pasar estaría muy bueno. Ahora vamos a averiguar.
Ahora sí llegamos a la escalera que tenemos que subir, mira. Mostrar. Ay, Dios. A ver, no es tan grave. Ay, hemos hecho cosas peores. Un descansito. ¿Fue tan terrible? ¿Las escaleras? Sí, sí fueron terribles. Sí. Todas las escaleras desembocan en este lugar, ¿no? ¿Valió la pena? Sí, la verdad que sí. Me parece que tiene una vista hermosa. Se ve hermosa, sí. Ahí se ve el puente que cruzamos en el video anterior. Sí, el puente de las cadenas. Y acá está la Galería Nacional de Hungría. Se ve muy buena. Exactamente en el castillo. Claro, queda exactamente en el castillo. Pero no veo mucha gente entrar. No. Veo mucha gente en el alrededor como sacando fotos, pero no veo mucha gente entrar. Pasa que la parte de afuera es tan hermosa que no sé si te dan ganas de meterte. Sí, tal cual. A ver, debe estar buenísima, pero con el clima perfecto de hoy y demás, la verdad que da para estar en el jardín. Yo te digo que a mí me dan ganas de sentarme a tomar un café. Bueno, si querés yo estoy, siempre para un café, ready. Y acá estamos en lo que se dice que es la Fontana de Trevi de Budapest. Sí. Desde mi punto de vista no se asimila en nada más que en que es una fuente y la gente tira monedas. Y no es de Trevi. Y no es tan Trevi, así que Pero lo bueno es que acá no hay tanta gente. sí, no hay casi nadie. Para la gente que no fue a la Fontana de Trevi es algo que yo no sabía hasta que fui. Es que en todas las fotos, viste, siempre se ve como que no hay nadie. Sí. Como por ejemplo la chica acá se está sacando una foto. Y claro, Parece que está estaba sola. vacía. Pero la Fontana de Trevi no se puede caminar. Sí, tal cual. Es tremenda la cantidad de gente que hay. Hay muchos perritos. Sí. Mm, A mí me gusta el perrito que está allá. sí. Es re lindo. Wow, creo que acá se puede ver la ciudad, pero como del lado de De ¿Cuál Buda. es el lado? Estamos en Buda ahora. Buda. Puedes ver Buda y me parece muy lindo también. La historia de por qué vinimos a Budapest es muy corta. No sabíamos a dónde queríamos ir y siempre que mirábamos algunos videos de YouTube, siempre como que Budapest estaba en los tops. Por alguna razón nunca lo teníamos en los planes. Sí. Pero es que apareció tanto y decía la ciudad más linda de Europa, que no sé qué, para nómadas digitales, muchos cafés lindos, listo, todo lo que necesitamos. Dijimos. Sí. Y así que así es como terminamos acá. Por lo general, en los lugares que vamos, siempre investigamos un montón antes de ir y vemos todo lo que vamos a hacer. Tenemos todo más o menos planeado, pero esta vez, no, o sea, súper improvisado y no tenemos expectativa de los lugares a los que Claro. vamos porque... Fue como que hablamos con dos amigos que habían visitado. Y Dijeron, que sí. Budapest is fun, como que es divertido. Y bueno, Y dijimos, bueno. ¿por qué no? Sí. 2 meses a Budapest. Cosa que si no nos gustaba iba a ser un montón, Claro, el pero tema bueno. es que dijimos, bueno, si no nos gusta, seamos positivos porque ya habíamos reservado todo. Recién yo estaba intentando ver qué podíamos hacer Sí. y Lea me estaba ayudando a buscar en Google Maps y encontramos que hay un laberinto para ir, que es por abajo del castillo y es justamente eso que estábamos hablando antes, Claro, donde estaba el hospital o donde curaban gente, digamos, ¿no? Que se resguardaban. en la Segunda Guerra Mundial. Claro, exacto. Sí. Así que estamos yendo por ahí y a partir de eso nos dimos cuenta que el castillo no es solo el castillo y listo. Es como todo un área grande, Claro, pues se supone que este laberinto está dentro del castillo, digamos. dentro abajo, Sí. pero queda 20 minutos caminando de la punta. O sea que mínimo el castillo tiene de ancho 20 minutos caminando. Claro, entonces es toda una zona y no es que es únicamente el castillo. Claro. Lo único que me da cosa por grabar es que el laberinto va a ser oscuro. Y leí que en algunas partes es negro. Eso porque Anto tiene miedo. Leí que en algunas partes es negro, así que bueno, vamos a grabar lo que se pueda. Y bueno, si no les vamos contando qué se siente. So the labyrinth operated in the Mira, la atracción más popular número 8 de Europa. Estos sí se jactan de algo, ¿eh?
no es poca cosa. Bueno. Lo primero que me hace preguntar es si habrá ticket porque no compramos. Y segundo, si está bueno. Me da duda que sea la octava más popular, ¿sabes por qué? Porque no hay nadie. Porque no hay nadie. Es verdad. Además, digo, ok, ¿os acabaron los tickets o qué? Mira, supuestamente este es el laberinto. Se entra por alguno de estos lugares. Ahí Me dice, siento un entrance, profesor mirá, haciendo esto. al medio, Se entrance. entra por acá y hay que recorrer todo esto. Wow. Suena bueno, ojalá que se pueda entrar. Sí, ojalá que consigamos tickets. Bueno, logramos generar, tuvimos un mini inconveniente y es que no teníamos florines para pagar y era solo cash. Así que tuvimos que pagar en euros y no sé si nos cobraron más caro. Sí. Pero bueno, esto te digo que me da miedo. Sí, da miedo, ¿eh? Estamos solos. ¿Se mueven o no? No, espero que no. Acá, por lo que vimos, también hay cómo están las tumbas de los reyes. Sí, todavía no entendí si es la tumba verdadera o si es solo una representación. Mirá que estuvimos en varios lugares y ninguno me dio miedo. ¿Eso Pero te está dando miedo? este me da un poco de terror, ¿eh? Sí. A mí, ¿sabes qué me está dando? Además somos los únicos. ¿Qué? Me está dando como que siento que no puedo respirar, pero no me quiero asustar. No, eso O sea, ya es. siento que tengo calor, boludo, y que hay un aire un poco pesado, pero bueno. Sí, o sea, realmente no corre el aire, pero bueno, Ok. sigamos viendo. Dale. ¿Qué hay? Yo no creo que sea la atracción número 8 de Europa, porque no hay nadie. Venga rápido, por favor. Podemos caminar rápido. No, pará, tampoco es rápido. Pero es terrorífico. Imagínate que estás mirando y se mueve. Y me daría miedo. Sí, a mí también. Lo que lo hace lúgubre es la música. Sí. Ay, te juro que estoy muy asustada. No te estoy jodiendo, estoy asustada. Sabes que lo peor tanto que es un laberinto, o sea, hay Sí, que sí, buscar la es que- salida. Es que me está agarrando pánico porque estoy pensando que es un laberinto. Creo que quiero irme. Fíjate lo más importante, ¿hay señal? No, en serio siento que me quiero ir. O sea, no te estoy jodiendo. No, no hay señal. No, me quiero ir. No, volvemos para atrás, por favor, me quiero ir. ¿En serio? Sí, no me está gustando. No me gusta nada. Tuvimos un problema y casi nos tenemos que ir. Me puse a llorar. Pero decidiste avanzar. Respiraste Es que- hondo y decidiste Es avanzar. que Leandro estaba diciendo que tenía miedo y yo también estaba teniendo miedo. Y empecé a sentir que no podía respirar. Ay, se me está cayendo. Porque hay algo raro en el aire. A Anto le pasa que si tiene miedo y yo digo que tengo miedo, se desespera. Sí. Ay, mira esto, Le. Pasa que igual es tremendo, ¿eh? Y están todos los nenitos re felices de cumpleaños. Y yo llorando porque tengo miedo. Vos podés, Anto. No, es que ¿sabes qué pasó? Estábamos solos. Claro, O sea, no había gente. la música es lo que lo hace bastante terrorífico. Igual, no es por nada, pero a ver, estos lugares están muy cargados de historia, ¿no? Sí. Eso no es que es un laberinto de juego. Yo te juro que me agarró pánico. O sea, me agarró pánico. Literalmente dije, ay, no puedo respirar, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. A mí lo que me pasa es que me sitúo mucho en, ok, acá pasaron cosas serias, porque la Segunda Guerra Mundial obviamente no fue joda. Sí. Y estar caminando en estos lugares, sentís que te carga, ¿no? Se siente. Lea dijo, Anto, y encima esto es un laberinto, o sea, no podemos salir. Imagínense que me agarró un pánico terrible. Yo ya está, ay, no puedo respirar, me dice, pero encima es un laberinto, no podemos salir. El tipo no ayudaba nada. Algo que leí también es que se supone que acá estuvo en prisión Drácula. Drácula. El que chupaba sangre. Justamente que existía. Mira. Y la verdad es que yo lo creería. Sí. Y también algo que me llama la atención es que yo sentía apenas entré como que el aire estaba raro. Sí. Y si mirá, mostrá ahí arriba, hay un moho. O sea, si tienes un problema de la respiración o algo,
no vengas. Sí, no vengas porque te va a agarrar un ataque inmediatamente. Con respecto a lo de Drácula, tiene sentido porque Hungría está relativamente cerca, ¿no? De Transilvania, De Transilvania. que queda en Rumanía. Pensilvania. Ya estamos afuera. Llegamos a la salida, al final fue re fácil. Yo no sé si lo recorrimos mal o qué. O lo recorrimos bien porque salimos rápido. Claro, no sé. Si bien estuvo muy bueno, me despertó varias dudas. Uno, ¿es realmente la atracción número 8 de Europa? Yo creo que no. No sé, yo no la vi, yo no vi gente. No había nadie. Y No, lo... había un poco. Sí, para que sea la atracción número 8 tiene que estar a nivel del Coliseo, Sí, de la Torre Eiffel. tal cual. Y no había tanta gente. Segundo, me parece muy loco que había como un cumpleañito y... Claro, o sea, el cumpleaños no estaba dentro de la cueva, sino que se ve que hay como un saloncito que quizás lo usan, porque bueno. Con cumpleañito nos referimos a un cumpleaños de nenes de 7 de años. 6 años, sí, 7. Es un lugar serio, pero si sos un nene, yo creo que no entendés nada. O sea, Claro. no sabes la historia, no sabes. Eso es lo que me Ay, no te pareció lo puedes raro. tomar en serio. Que se pueda hacer un cumpleañito Sí. en un lugar donde la gente se escondía en la Segunda Guerra Mundial. Es como que no me... sí, claro, no sí. me entra en la 100% cabeza. no, yo tampoco, o sea, me parece rarísimo. Efectivamente, estos laberintos habían sido usados como búnkers y hoy en día son como algo más lúdico, digamos, con el fin de que sea más turístico, ¿no? Sí, en realidad, naturalmente se hicieron esas cuevas Sí, por aguas termales. por aguas termales, exacto. Por eso es tan húmedo también. Claro, ¿Qué pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial lo usaron como búnker, también como hospital, como exacto. cárcel, todas No esas cosas. no es que lo hicieron solamente para Claro. que sea un búnker. Claro, en realidad nadie lo hizo, sino que lo encontraron Exacto. y lo usaron porque, bueno, era un buen lugar para refugiarse. Exacto. O sea, es un poco contrastante ese tema de que decís, ok, acá se escondían en la guerra, acá era una prisión y hay Sí. un nene corriendo, riéndose. Te hace pensar que es como una atracción creada, pero no, en realidad es el verdadero y está ambientado. Y también, como había dicho mientras estábamos ahí adentro, se supone y cuenta la leyenda que Vlad el Emperador, que era el emperador de Rumanía, estuvo preso ahí adentro y se supone que es Drácula también. Pero bueno, Drácula es una leyenda, quién sabrá, ¿no? Estamos en la iglesia de San Matías y están tocando en vivo y es impresionante. Sí, la primera vez que escucho un órgano. Lea está completamente impresionada. Yo, desde que entramos empezó a sonar el órgano. Estoy impactado, Está con una cara de asombro. Recién se me pararon todos los pelos. ¿En serio? Sí, en serio. Sí. Y eso que yo no soy muy emocional. Acá está la tumba del King Bala, que se ve que era un rey. Y mira qué loco. Es la primera vez que el león está en una posición más de Sumisión, ¿no? sumisión, digamos. Se supone que está acá la persona. Sí. La tumba original. Mirá que visitamos un montón de iglesias, pero esta está muy impresionante. ¿Qué me contás? Que me parece muy loco que esté la forma de la cabeza así. Igual, ¿no? Es como Sí. que el mismo tamaño de la cabeza, yo siento. Sí, además al lado de la tumba, es como... No sé, nunca lo vi. Esta iglesia lo que tiene es que hoy en día es una iglesia católica, pero en su momento fue una mezquita. Cuando el Imperio Otomano la tomó, se convirtió en una mezquita y por eso la arquitectura no es la típica de una iglesia, aunque quedaron mezcladas, digamos, Como las huellas. los estilos y las huellas, sí. De hecho, había leído que durante ese tiempo, que fue una mezquita, mucha parte del techo fue como enyesada y tapada para mostrar otra cosa. Después lo cambiaron. Y recién, cuando entramos, había como un concierto con un órgano y nunca habíamos visto uno en vivo. Fue La muy verdad, impresionante. Fue impresionante porque por la forma que tiene una iglesia en general, como techos altos, hace que todo suene muy grande Sí. y te digo que hasta da escalofríos. Da claro. escalofríos.
Y estas son las últimas escaleras que vamos a subir en el día, espero. Y llegamos al bastión de los pescadores. Lo estuvimos viendo de afuera y es increíble, Sí. gigante. Como todo en Budapest. Sí. Y algo que tiene de particular este lugar es que, si bien parece muy viejo, fue creado en el 1900. De verdad, no está, o sea, es viejo, pero Es viejo, tampoco pero tanto. no tanto. Como pueden ver, acá podemos ver el Parlamento desde estas ventanitas y está muy bueno. Acá dicen que están las mejores vistas a Pest. Algo que se podría pensar es que este lugar es como un fuerte o una muralla o algo así, pero la realidad es que fue construido solo para ser un mirador y para ver la ciudad, que como ven es hermoso como se ve desde acá. Y justo hoy está viendo un atardecer muy lindo. Y así terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. La verdad es que recorrimos muchos lugares. Un montón. Así que si quieren pueden comentar cuál fue la parte que más les gustó. Y también se esperaban que Budapest sea así de hermoso y Sí. haya tantas cosas. Tal cual. Y si conocían Budapest. Y si Quizás ni conocían. conocían Budapest. Sí. Así que no se olviden de comentar, darle like al video y Suscribirse, importantísimo. bye. Adiosito.